Vamos a comenzar entonces con nuestra sesión número 5 y esto incluye los capítulos 16, 17, 18 y 19 de este libro que estamos estudiando, que es Cómo pastorear el corazón de tu hijo, por Ted Tripp. Excelente libro, nos ayuda a ver las cosas que por ahí no estamos haciendo bien, nos entrena a hacer cosas mejor, pero lo importante es que lo hacemos para la gloria de Dios. No es una competencia por ver quién es el padre más piadoso, sino que lo que queremos es honrar a Dios en la manera en la que estamos entrenando a nuestros hijos. Así que vamos entonces. El primer punto que vemos aquí en el capítulo 16, el título tiene La niñez, objetivos de la formación. Y tiene que ver con el desarrollo del carácter. Habíamos hablado de que una de las cosas que tenemos que hacer, ¿se acuerdan esas tres cosas que vimos? Que ellos deben someterse a la autoridad, seguir instrucciones, luego tiene que ver con el desarrollo del carácter y conectarlos con la comunidad. Bueno, esto tiene que ver con el desarrollo del carácter. Y el asunto importante en estos años intermedios es eso, es el carácter. Y el carácter de un niño debe ser desarrollado en varias áreas. Si queremos que nuestros hijos aprendan lo que es la confiabilidad, la honestidad, la bondad, la consideración, la ayuda a otros, la diligencia, la lealtad, la humildad, el dominio propio, la pureza moral y otras cualidades similares, entonces debemos trabajar en eso. Su conciencia debe desarrollarse como este factor de razonamiento del alma para que ellos sepan lo que deben hacer aun cuando nosotros no estamos ahí. Eso es carácter. Cuando alguien hace algo, cuando otro no está presente. Tiene que ver mucho con la integridad. Y acá hay un cambio de enfoque. Acá todavía seguimos con la obediencia, pero buscamos también de ver que haya una conducta correcta. En la primera etapa que vimos, el enfoque era la obediencia. Y ahora debemos tratar en la conducta incorrecta, pero esa conducta incorrecta que es desafiante. En definitiva, si no tratamos con el carácter, no vamos a ir más allá de lo que es la desobediencia mínima. O sea, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto y cómo ayudarles. Una de las cosas que habla el autor es que hay una distracción común en cómo los padres tratan esto. Por ejemplo, había una familia que tenía reglas, pero tenía tantas reglas para que los hijos siguieran a modo de ayudarlos con esto, con el carácter. Tenían tantas reglas que se les olvidaban las reglas. Y había una regla para entender las reglas. Pero si bien esto era un intento honesto de gobernar la casa sin tratar con los asuntos del carácter, debemos entender que tratar el carácter del niño debe poner énfasis en los asuntos del corazón. Y esto nos va a permitir penetrar debajo de la conducta externa que ellos manifiestan. Vamos a poder ir a ver cómo piensan, a entender los motivos, los propósitos de las cosas que ellos hacen. Entonces, como vimos también en uno de los capítulos anteriores, el problema que se nos presenta, si no lo hacemos de esa manera, de ir a la raíz, de ir al corazón, es que nos encontramos con el fariseísmo, que es esta alternativa muy, digamos, tentadora de que tratemos los asuntos del carácter desde una manera que sea superficial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Poniendo reglas. Siempre y cuando hagas esto, estás bien. Y el niño por ahí lo puede hacer. ¿Qué aprende? Aprende a confiar en él. En cambio, cuando el niño es desafiado con cosas que tienen que ver con su interior, ¿qué lo motiva a hacer lo que él hace?
cuando el niño es desafiado con su pecado, él va a encontrar que él no va a poder hacerlo por sí mismo y tiene que recurrir a Dios. Y es exactamente lo que Dios quiere. Y nosotros somos ¿qué? Agentes de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando este niño cae en ser un fariseo? Puede cumplir con todas las reglas. Lo que produce son niños que saben cumplir las reglas, pero son presumidos, santurrones, hasta el punto que estos ahora fariseos modernos empiezan a verse de una manera que ellos dicen, bueno, pierden la completa noción de su propia pecaminosidad. No tienen necesidad de Cristo. Y honestamente, le voy a dar una elección acá. Si usted tiene Manuelito acá, que con todos los errores, y es bastante desafiante Manuelito, pero él trata de honrar a Dios y honrarle a usted. Y luego tiene a Josecito, que Josecito es impecable, alumno A en todo, siempre tiene su cama tendida, siempre le habla a usted con respeto, es una persona ejemplar en muchas cosas, pero usted ve que es un poco altivo, que no tiene humildad, hasta le ha chequeado la cédula para ver si no es argentino, pero usted dice, ve que este Josecito lo trata mal a Manuelito, y usted empieza a ver qué es lo que pasa, que Josecito se siente superior a Manuelito. Pero la gran diferencia, y usted tiene que elegir, no es que sean sus hijos, ¿no? Pero Manuelito a través de sus imperfecciones, caídas, Dios lo ha hecho humilde y ha visto que él necesita un Salvador. En cambio, este fariseo santurrón agrandado ahora entiende y piensa que él, como logra hacer todo en sus propias fuerzas, él no necesita a Dios. Él ni siquiera es consciente de su propio pecado. Entonces, ¿a quién elige? Honestamente, ¿quién desearía que su hijo sea? ¿Manuelito o Josecito? Josecito. Bueno, está bien. Si usted quiere lidiar con un fariseo, Josecito. Pero bueno, hermanos, en el periodo que estamos hablando de la vida de los niños, estamos tratando con el carácter. Entonces, hay una herramienta que el autor usa para poder diagnosticar el carácter, dónde está el niño. Y él la usa cada 6 meses. Honestamente, con ustedes nunca lo he hecho. Así que por ahí voy a aplicarlo. Él mide 3 cosas. ¿Cómo es el niño en relación con Dios? Básicamente, si hay evidencias de que este niño está llevando una relación independiente con Dios, si piensa que Dios es su amigo, su salvador, su ayudador. Otra cosa que trata de ver cada 6 meses es si el niño qué tipo de relación tiene el niño consigo mismo. ¿Entiende el niño su propia personalidad? ¿Quién es él? ¿Las tendencias que tiene? Y bueno, tristemente muchos adultos no entienden su propia personalidad, qué es lo que ocasiona, qué es lo que hace que ellos reaccionen y tengan las respuestas que tienen. Así que si ese hombre nunca lo ha hecho, menos lo va a hacer con su hijo. Pero debemos entender que somos una compleja combinación de fortalezas y debilidades. Entonces amerita que cada tanto hagamos ese tipo de análisis de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, la tercera cosa que él hace es cómo son los niños en relación con otros. ¿Cómo responde cuando alguien peca contra él? Entonces vamos a un gráfico que es mostrado en la página 171. Es el gráfico gráfico 9. Me hace acordar una revista de deportes argentina, El Gráfico. El gráfico 171. Entonces dice ahí, mire, Dios, su Hijo y Dios. Ese es lo primero que vemos. Luego, ¿qué hay que considerar? Su Hijo consigo mismo.
¿Qué sabe su hijo de él mismo? ¿Conoce sus debilidades? ¿Conoce sus fortalezas? Y su hijo y otros. Fíjense que en un sentido tiene que ver también con lo que decíamos, ¿no? Sumisión a la autoridad y seguir instrucciones. Dios y su hijo. En lo que tiene que ver con su hijo consigo mismo está el punto 2 que hemos buscado, desarrollar su carácter. Su hijo y otros tienen que ver con el punto 3, la conexión con la comunidad. Ven cómo todo se relaciona. Entonces, estas evaluaciones deberían ser periódicas, 1 o 2 veces al año. Usted y su esposa hacerlo. Como les digo, nosotros lo vimos este estudio hace años, nunca lo hicimos así intencionalmente. Sí nos sentamos, hablamos, hacemos, digamos, un estudio, se podría decir así, de los niños, pero no lo hacemos en forma metódica, ¿no? No está malo aplicarlo, no debería asustarnos hacer eso, es por el bien de la familia. Ahora, lo que se sugiere que bajo cada categoría se escriba todas sus preocupaciones y las cosas también que son en las que nos complacemos y que desarrollemos una estrategia para tratar las áreas débiles. Ahora, algo muy importante. Dice que en cada categoría escribamos las preocupaciones. Por alguna razón tenemos esa facilidad natural de ver siempre las cosas que nos preocupan y de caerle a los niños con las cosas que están haciendo mal. Pero debemos verdaderamente ser bien intencionales, y esto, hombres. Ahora le voy a hablar a los hombres, a los padres, ¿ok? Los padres que tenemos hijos, de ir hombre a hombre, padre a hijo, abrazarlos, hacerles sentir que les amamos, que valoramos las cosas que hacen bien, hacerles ver que ellos tienen, dado por Dios, dones, habilidades, y mostrarles y agradecerles en las áreas que lo están haciendo. Nosotros debemos tener ese tipo de trato con nuestros hijos. Con las hijas lo mismo, padre e hijas. Hacerles saber las cosas que hacen bien. Reconocer sus dones, sus habilidades, sus capacidades. Cuando ellas embellecen una conversación, una relación, una dinámica de un grupo. Necesitan saberlo, necesitan escucharlo de nosotros. Y las madres tienen por ahí, a veces alguien podrá decir, tienen menos problema con eso, porque están con ellos siempre, son más emocionales, pero a veces también, ustedes mamás lo saben bien, si no se cuidan, como son las que generalmente están ahí constantemente corrigiendo, se olvidaron de abrazarlos, se olvidaron de besarlos, se olvidaron de reconocerles cosas. Hagámoslo. Es algo que nosotros también como padres, si queremos criar a estos hijos en el temor y la amonestación del Señor, tenemos que hacerlos. Dios lo hace con nosotros. Y si no, fíjese cómo es su vida y su relación delante de Dios. Y cómo Dios se encarga constantemente, una y otra vez, sea que usted esté bien, sea que esté mal, de bañarlo en bendiciones, bañarlo con aliento, ayudarle, ¿no? Entonces, hagámoslo con nuestros hijos, con nuestras hijas. Capítulo 17 habla de procedimientos de la formación. Y en esta sección las 3 preguntas claves son ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfrentar el corazón. Tiene nombre de telenovela, ¿no? Enfrentar el corazón. Pero, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Tendemos a enfocarnos en la conducta, y la conducta es esto que es visible, y por supuesto es lo más accesible a que nosotros nos demos cuenta, pero debemos recordar el principio de que el corazón es el que dirige la conducta, un concepto que hemos repetido varias veces. Lucas 6:45, vamos a leerlo nuevamente. Lucas 6:45. El hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así que el corazón es el que dirige todo. Y la tarea nuestra es hacerle entender a los hijos del aspecto de la abundancia del corazón y de las cosas que el corazón tiene y que están manifestando al exterior en su conducta. Y con el tiempo debemos llegar a mostrarles cuán importante es esto de la abundancia del corazón. Había un caso que demuestra ahí el hermano de una niña que estaba frustrada con algo y siempre se enojaba, le daban esas rabietas. Y el punto es que cuando él, en vez de corregirla, la mamá creo que era que estaba hablando con ella, para un momento y le dice, empieza a hablar, no se queda con lo que la niña está manifestando, sino que empieza a hablar y a escucharla más intencionalmente. Y el punto era que la niña quería controlar todo. Y la niña no se daba cuenta de que ella quería tomar el lugar de Dios. Y como obviamente ningún ser humano mortal tiene la capacidad de controlar las cosas o la vida, la niña se frustraba y eso le daba ¿qué? Las rabietas que le daban. Y bueno, lograron llegar ahí, la niña aceptando su pecado, logró cambiar. Ahora, dice que debemos apelar a la conciencia. Tus niños necesitan un cambio de corazón. El cambio de corazón comienza con la convicción del pecado. Y la convicción del pecado viene a través de la conciencia. Fíjense, ¿no? Cómo los términos van uniéndose, una cosa tiene que ver con otra. Hablamos de la conciencia hace un rato, pero anteriormente a eso también hablamos de la necesidad de estar constantemente llevándolos a Cristo. Tus niños deben estar convencidos de que ellos han abandonado a Dios y son transgresores del pacto que tendrían que tener con Dios. Y eso es clave, hermanos. Si queremos tratar con el carácter y no solamente con la conducta, debemos tratar que el niño de forma profunda, no superficial, de una forma que le permita ver las implicaciones, las consecuencias de su conducta, lo lleve a ¿qué? A través de la conciencia, a acusarse a sí mismo. A mí me pasa muy seguido cuando hablo con mi hijo y cosas así, enseguida su conciencia, ¡pum!, lo acusa, ¿no? Y cuando él llega a ver su pecaminosidad, es ahí que nosotros le guiamos a Jesucristo, el único Salvador de la humanidad. Si creemos que nuestro hijo es salvo, le guiamos a Jesucristo, 1 Corintios 1:9, 1 de Juan 1:9, de que es aquel que le va a perdonar todos sus pecados y lavarlo de toda maldad. Y si es inconverso, le guiamos a Cristo para salvación. Así que tratar el clamor de tu niño, en este caso el ejemplo que ponía es, yo tengo primero el juguete y, ¿quién lo tenía primero? Decimos, ¿no? Bueno, si hacemos eso sin tratar lo que es el corazón egoísta, de donde fluye el querer tener el juguete, nunca va a llevar a ese niño a la cruz. Y ustedes lo van a ver más claramente en el libro cuando lo lean. Pero bueno, en definitiva, tratemos no solamente el problema superficial, lo que se llama el problema, la presentación del problema, sino que tratemos el corazón. Ahora, enfrentar los asuntos reales del corazón abre continuamente el camino a la cruz de Cristo, donde se encuentran ¿qué? El perdón para niños que necesitan el perdón, descritos acá como torcidos y doblados. Las verdaderas respuestas bíblicas no pueden producirse de forma legalista, porque ellos tratan con las actitudes y no solo con la conducta externa. Ahora, hay una sección ahí que habla, es desarrollar el carácter, porque es importante tratar el corazón y apelar a la conciencia por el interés en el desarrollo del carácter durante estos años intermedios de la vida del niño. Y da una descripción del carácter ahí. Carácter significa vivir de una manera congruente con el conocimiento que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo entrenar el carácter? Luego nos muestra. Bueno, vamos a hacer de cuenta si queremos enseñarle a que sean dignos de confianza.
Bueno, lo primero que él dice es que debemos ser ejemplos para estos niños, porque no podemos, si verdaderamente somos íntegros, pedirle algo a los niños que nosotros mismos no estamos haciendo. Entonces, tampoco podemos cometer el error de tratar de edificar buenas cualidades de carácter en este niño sin tener a Dios como referencia. Entonces, si no le llamas a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, terminas dándole una norma de actuación que está dentro de la dimensión de sus habilidades naturales, que están aparte de la gracia. Como hablamos en ese caso, el niño va a poder hacer las cosas y va a creer que él no necesita ayuda, él no necesita a Dios. Ahora, vamos a hacer de cuenta que ahora la cualidad del carácter que queremos formar, ayudar al niño a que forme, es la pureza. Entonces, debemos ser congruentes, ¿no?, con el conocimiento que tenemos de Dios y de nosotros mismos. Y muchos creyentes tienen la idea de que sus hijos no deben verlos, por ejemplo, tal como son ellos en la vida real, en el sentido, en las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, él da un ejemplo, Ted Tripp, de los padres que evitan no quiero que mi hijo me vea abrazando y besando a mi esposa, ¿no? Entonces él dice que, bueno, obviamente que eso no es nada malo. Entonces, no hay nada malo en dejar que un niño vea ese tipo de cosas, que tome conciencia, si le estamos entrenando para pureza, de que el niño tome conciencia que entre el padre y la madre hay un tipo de relación que tiene connotaciones obviamente sexuales, que el niño no tiene por qué investigar ni saber, pero sí ser consciente y no presentarle la relación del matrimonio, esposo y esposa, como un tabú. De que no, cuando los hijos están presentes no hacemos nada que tenga que ver con afectos. Obviamente estamos hablando de un beso, un abrazo, caricia y ese tipo de cosas. Bueno, lo bueno es que para los niños, cuando ellos se acostumbran a ver eso como algo normal entre el padre y la madre, les está presentando delante de los ojos un modelo que ellos pueden seguir y luego imitar. En vez de aprender un modelo malo y equivocado de la sociedad que le rodea, que le vende algo completamente equivocado acerca de relaciones. Entonces es bueno que ellos vean las cosas puras de las relaciones del padre y de la madre, ejemplificadas delante de sus ojos. Esto les ayuda a formar también un buen carácter. Entonces, vamos a ver cómo interpretamos la conducta en términos de carácter. Hay un punto 2 que dice, se presenta la incapacidad de ir de la conducta a los asuntos apropiados de carácter. Por ejemplo, volviendo al caso del tema del juguete, si simplemente lo vemos como un tema de que, bueno, ¿quién tiene primero el juguete? Y no vemos que realmente es un problema del corazón de los dos niños, de que se están prefiriendo ellos mismos, en vez de poner a otros primero, entonces no vamos a estar ayudando a formar el carácter del niño ahí. Los padres piadosos, obviamente con un pastoreo gentil, deben pastorear al niño de tal manera de llevarlo, de mostrarle el error y el pecado de el orgullo de las posesiones, para mostrarle una posición un poco más realista de las bendiciones de Dios, que Dios nos da para que nosotros también compartamos con otros. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer para, de acuerdo a lo que nos dice este capítulo, marcar y formar un carácter piadoso en nuestros hijos? Bueno, debemos tener una visión a largo plazo. Debe ser una persona con visión a largo plazo. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Porque estamos, es verdad, pastoreando en este tiempo presente a nuestros hijos, pero nuestros hijos van a crecer. No van a tener siempre 11, 14 años. Van a llegar a sus 20, 25, 30 años. Y tenemos que mirarlo así, ¿no? Entonces, él da un ejemplo acá, ¿no? Si mi hijo se levanta irritable todas las mañanas y dice, bueno, tal vez uno decide como padre no ver esa conducta enojada, irritable,
como que es algo de su carácter. Oh, bueno, fue algo aislado. Pero el punto es el siguiente. El autor nos invita a que nos preguntemos, ¿estamos siendo sinceros con nuestra evaluación de nuestro hijo? ¿O queremos que ese carácter irritable de esa mañana se repita y pasaron 20 años y se hizo cada vez peor? Y al punto que luego es tan irritable a la mañana que si al día de mañana tiene la suerte y se casa, la esposa no se lo aguanta. ¿Se entiende? ¿Quiénes son responsables por eso en estos momentos? Los padres, nosotros. Es una semilla que tenemos que, con la gracia de Dios, afectar para bien. Capítulo 18, y entramos en la adolescencia. Objetivos de la formación. Ahora, ¿qué vemos acá? Que los adolescentes son vulnerables en todas las cosas. Yo me acuerdo cuando era adolescente, pensaba que era Superman. Pero miren, son inestables en el mundo de las ideas, se sienten inseguros en relación con sus propios cuerpos, sienten desconfianza por causa de sus personalidades, pero aunque este es un periodo de inestabilidad, ansiedad, vulnerabilidad, paradójicamente, y acá es importante para los padres, es también un periodo cuando los hijos tratan de establecer una personalidad independiente. Y acá un poco hablábamos un poco de la independencia, ayer hablábamos en grupos comunitarios de eso también. Es importante que como padres, en este caso, les acompañemos con principios bíblicos para que a medida que ellos empiezan a aprender esta independencia de nosotros, sepan que no son independientes de Dios, ni nunca lo van a hacer. Ahora, hablemos un poco de la rebelión, porque a veces el buscar la independencia, en aras de la independencia, estos jóvenes se vuelven rebeldes. A veces la rebelión no se manifiesta inmediatamente, pero se cristaliza años después. Y esto es muy importante. Se da muchísimo en niños de 3 y 4 años, por dar una edad, de que sí se conforman, o sea, aceptan sus pedidos, aparentemente están cumpliendo con lo que se les pide, pero por dentro no. Por eso la vara de corrección sirve. Pero en el caso de los adolescentes, a veces llegan a un periodo de rebelión que toma de sorpresa al padre, cuando en verdad no debería tomarlo de sorpresa al padre. El padre tendría que haberse dado cuenta que eso está siendo experimentado desde hace 10 años. Si ahora tiene 14, pero ya cuando tenía 4 años lo mostraba. Lo que pasa que era chiquito, ¿no? Y luego Junior crece y se hace más grande, claro, 14 años, te hago sentir que estoy mal. Y de chiquito, sí, papá, sí, tenés razón en todo lo que decís. Y bueno, pero la rebelión está. Aunque tu hijo sea joven, hay ocasiones en las que puedes sentir la rebelión. Así que tratemos desde chiquitos con eso. Ahora, hablando de la adolescencia, puede que exprese un desafío por momentos, pero bueno, como les digo, si esto se trata de niños, es mucho más fácil enfrentar esos desafíos, ¿no? No dejar que crezcan estos desafíos junto con sus mentes y su cuerpo. Ahora, Proverbios 1, del 7 al 19, provee varias direcciones en esto. Cómo tratar, y se van conmigo por favor con sus Biblias, cómo podemos tratar con este tipo de casos. Es Proverbios 1, del 7 al 19. Bueno, ¿qué es lo primero que empieza? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Acá nos presenta Salomón 3 fundamentos para la vida en lo que es la vida delante de Dios en este pasaje.
El primero es el temor a Dios, lo vemos en el versículo 7 que acabo de leer. El segundo es la adherencia a la instrucción de los padres, versículos 8 y 9, les leo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Y luego vemos la tercera cosa, el tercer fundamento es la desvinculación de los malos. Y eso va del 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quisieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos usar para ayudar a estos adolescentes? ¿Cuál es el primer fundamento para su vida? El temor de Dios. El primer fundamento en la vida es andar en el temor de Dios. Y acá nos da una recomendación muy buena Ted Tripp, y es que como padres podemos incorporar a lo que es nuestro devocional familiar el leer los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento durante estos años de adolescencia. ¿Por qué? Porque nos deja muy vívido cuál es la relación de Dios con su pueblo, cuando el pueblo falla, cómo es la relación de Dios, cómo Dios reacciona ante el pecado del pueblo. Entonces, al leer estos profetas somos confrontados con un Dios santo que es supremo y está listo para pedirle cuentas a su pueblo. Trae cordura esto a los hijos y bueno, sobre todo, como marca acá, que un tercio de la Biblia nos habla acerca del juicio. Pero bueno, ahora, una aclaración que tiene que ver como cualquier área de la verdad teológica, la clave para crecer no es la identificación cognitiva, lo que sabemos de la verdad, sino entender la verdad y la relevancia que esa verdad tiene en la vida diaria de uno. Entonces, nosotros y nuestros hijos debemos entender el temor del Señor de una manera que reorganice nuestras vidas. Esa es una muy buena manera de ayudar a nuestros adolescentes, porque el adolescente ahora entiende que el temor de Dios será librado de peligro debido al temor de Dios. Poseerá sabiduría debido al temor de Dios y crecerá en el conocimiento de Dios debido al temor de Dios. Ahora, también nos enseña ese proverbio que el adolescente aprende la adherencia a la instrucción de los padres. Y este es el segundo fundamento de la vida, es la adherencia a la instrucción de los padres. Y ya lo leímos. Ahora, los contextos de la instrucción de los padres. El contexto primario para la instrucción de los padres se pone ¿dónde? Hablamos antes de esto de Deuteronomio 6. Es un estilo de vida, es levantarnos, es acostarnos, es salir, es entrar a la casa. Es el contexto ordinario de la vida diaria. Tus hijos ven el poder de la vida de fe cuando observan cómo la vives. Por eso, tiene que ver también con el comentario. Demos también no solamente calidad en el tiempo, sino cantidad en el tiempo. Es algo en el que yo estoy trabajando también. Acomodar mis horarios de tal manera que mis hijos tengan más tiempo conmigo. Entonces, no necesitamos ser perfectos. Simplemente necesitamos ser una persona íntegra que está viviendo en esa rica y robusta relación con la verdad a través de la palabra de Dios. Así que de esa manera vamos a mostrar que esto es posible, esto es viable, de que hay un poder que está trabajando en la vida nuestra, en el contexto ordinario de la vida que vivimos. Ya sea que estamos viendo una película, jugando fútbol, haciendo el trabajo, lo que sea que estamos haciendo junto con ellos. Ya sea que tengamos éxitos o que estemos aprendiendo de un fracaso que tuvimos. Ellos van a ver cómo nosotros reaccionamos a
la verdad de Dios. Ahora, otra cosa que ayuda al adolescente es tener algo estable y sólido en lo que tiene que ver con la adoración familiar. Y como les decía antes, no hagamos de este tiempo devocional un deber. Entonces, ahora, el otro punto que nos enseña, o sea, no lo hagamos un deber como que es solamente un deber, no, beneficiémonos, lleguemos a conocer a Dios a través del tiempo que invertimos en eso. Ahora, la otra cosa que nos muestran los proverbios acá y que ayudan al adolescente es desvincularse de los malos. La manera más poderosa de mantener a tus hijos alejados de la atención de la oferta de la camaradería con los malos, ¿cuál es? Hacer de nuestro hogar un hogar atractivo. Ahora, el punto es este. La atracción a la asociación con los malos llega a nuestros hijos adolescentes. Llega. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos trabajar para hacer de nuestro hogar un hogar atractivo para ellos. Que sea el refugio que ellos encuentran, que se sientan comprendidos por nosotros, amados, alentados, que ven que les estamos mostrando y dirigiendo y acompañando en el camino de la vida. Así que estos 3 fundamentos de la vida son los que deben soplar la vela, ¿se acuerdan la dirección que dijimos? En todas las conversaciones que tenemos con nuestros adolescentes. El temor a Dios, la adherencia a la instrucción de los padres y la desvinculación con los malos. Y llegamos, con suficiente tiempo, a ver el capítulo 19, que es el capítulo final de este excelente libro, que por otra parte la idea de esto es, como seguimiento de este taller de padres y abuelos, vamos a tener un picnic. Y en el picnic, la fecha va a ser a confirmar, vamos a estar hablando de la lectura de ustedes de este libro, vamos a estar contestando preguntas, vamos a estar haciendo un seguimiento. Porque esto no es ser buenos padres y alentarnos mutuamente a ser buenos padres, no es una cuestión de una sola vez. Así que necesitamos la repetición, al menos yo siempre, constantemente necesito aprender y repetir las cosas. Ahora, dice procedimientos de la formación. Y Ted Tripp dice esto: estoy persuadido de que el criar a los adolescentes no es un asunto de ser más listo que ellos, sino que es mucho más emocionante y satisfactorio que esto. Y esto es muy bueno lo que dice, porque a veces nosotros creemos que, sobre todo no es por nada, no sé si les pasa a ustedes, pero yo hoy por hoy le pido a mis hijos que hagan todo lo que tiene que ver con tecnología, lo hacen ellos. Y en muchos sentidos hablo de cosas que me doy cuenta que ellos son mucho más listos que yo. Pero imagínense si yo creo que ahí llegó mi paternidad, mi influencia sobre ellos. Mi influencia sobre ellos nunca tiene que terminar, en sentido, y no termina porque ellos terminen sabiendo cosas técnicas mucho más que yo, o que terminen siendo más fuertes. Entonces, eso es de aliento para nosotros. Y una de las cosas que vamos a poder usar en nuestra influencia es la asimilación del Evangelio. La asimilación del Evangelio es el proceso en el cual tus hijos adoptan las cosas de Dios como su fe para la vida. Ya no solamente es la fe de papá y mamá, es mi fe. Me quiero bautizar, quiero reconocer públicamente mi relación con Cristo. No es solamente que mi papá lo hizo, mi mamá lo hizo. Entonces, y ese anhelo del padre en este tiempo tan especial de la adolescencia tiene que ser que veamos a nuestros hijos desarrollar esas personalidades autónomas, en el sentido autónomas respecto a nosotros, como personas que viven completamente dependientes debajo de Dios. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? A trabajar con la esperanza de que Dios va a honrar su pacto. Obviamente que no estamos diciendo, vamos a dar por descontado, bueno, mi hijo, porque yo puse empeño, trabajo, le enseñé, oré por él y todo, entonces automáticamente merece ser salvo. Ese es un regalo de Dios.
que nosotros no tenemos ni arte ni parte en lo que es darlo. Tenemos obligaciones dadas en ¿qué? En educarlos en el camino, en el temor y la amonestación del Señor, en constantemente estar predicando el Evangelio. Esa es la esperanza. No damos por descontado, no tomamos ya por hecho que sí, Dios los va a salvar. Rogamos a Dios de que los salve. Pero trabajamos con la expectativa de que el Evangelio poderoso que Pablo dice en Romanos 1:16 va a estar en acción en la vida de ellos. Y es el deseo de nuestro corazón en cada fase de la crianza, y sobre todo acá que estamos hablando de la adolescencia, de que nuestros hijos empiecen a asimilar el Evangelio. La esperanza es el poder del Evangelio, pues el Evangelio es adecuado para la condición humana y además es atractivo. Entonces, escuchen esto, lo marqué como algo especial. Si estás descorazonado pensando que tus hijos son ingobernables y que estás en graves problemas en tu relación con ellos, te recuerdo lo que dijimos antes. Volverse a Dios en arrepentimiento con tu familia y establecer nuevas metas te traerán, por las misericordias de Dios, a la reconciliación. ¿Qué debemos hacer? Busca a Dios, quien es el único que puede enderezar lo torcido. Luego el autor habla de cómo podemos desarrollar una relación de pastoreo con los adolescentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, claramente no hay un atajo para llegar a tener el derecho de pastorearlos, de tener influencia, o para obtener el deseo de los adolescentes de ser pastoreados. Difícilmente nos van a pedir a nosotros, papá, ¿me pastoreas en esto? La única ruta para esas cosas es el arrepentimiento y la fe, de ellos y la nuestra constantemente. Ahora, vamos a ver un tema que recién lo vimos hace un rato también y tiene que ver con la autoridad y la influencia. La autoridad tiene que ver con lo que el padre puede hacer porque es más grande, más fuerte, más rápido, etc. Y la influencia tiene que ver con la disposición que tu hijo tiene de correr a ponerse bajo tu autoridad porque confía en ti. Eso lo vimos anteriormente, pero es bueno sobre todo repasarlo cuando estamos hablando de estar criando adolescentes. ¿Cuál es la clave? Ganar y tener influencia sobre ellos. Tu papel como influencia es ayudarle a conocer sus necesidades y a ser honesto consigo mismo. Ahora, Ted Tripp nos habla también de que podemos tener una interacción positiva con ellos. Dice, debes mantener una actitud positiva con los adolescentes y tu interacción con ellos debe tener como objetivo ministrarlos. Conviértete en una fuerza constructiva en la vida de tu hijo y una fuente de aliento e inspiración. Y de nuevo, hermanos, nos sale más fácil las críticas, ver las cosas que no están haciendo bien, en vez de ir, abrazarlos, besarlos, alentarles y reconocerles claramente, así como a nosotros nos gusta cuando pecan, reconoce claramente lo que hiciste mal. Nosotros debemos claramente decirles, hiciste esto bien, pero lo hiciste de tal manera que tal persona se sintió beneficiada y esa persona alentó a Dios, glorificó a Dios y alabó a Dios gracias a tu interacción con ella, a tu aliento, a tu palabra. ¿Te acuerdas cuando le escribiste esa carta al hermano que estaba enfermo? Vino a decirme que no sabía cómo darle gracias a Dios por eso. Le llenó el corazón de alegría, de esperanza. Debemos ser específicos en las cosas que nuestros hijos hacen bien para la gloria de Dios. Debemos ser esa fuerza constructiva. Y durante los momentos de fracaso, el niño hizo algo mal, la regó nuevamente. ¿Sabe lo que necesita? El adolescente necesita nuevamente una interacción positiva de nuestra parte. Tenemos que mantener la vista en las metas a largo plazo que tenemos y no caer en la desesperación y bueno, está todo mal, porque eso los desalienta. Entonces, vamos a leer Proverbios 16:21.
Porque, y ya nos estamos acercando al final de esta parte, dice, el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Así que endulce a sus adolescentes con las palabras y el aliento. Vamos a ver al 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Así que no es difícil entender porque a veces los adolescentes no reciben instrucción, porque la palabra de los padres es cruel, es por ahí muy fuerte, muy tosca. Toda instrucción se pierde ante un espíritu herido y una, herida profunda. Por eso, Proverbios 16:23 dice, el sabio de corazón controla su boca y añade gracia a sus labios. Que esos sean los labios de un padre que busca criar un adolescente para la gloria de Dios. Así que en nuestras conversaciones, en el propósito que tenemos es que mostrarle a que queremos nuestros hijos que hallen consuelo, fortaleza, conociendo a Dios, y aún las advertencias que damos deben tener que un impulso positivo. Otra cosa que se nos recomienda es desarrollar una relación de adultos. ¿En qué sentido? A veces tratarles como más grandes, ¿no? De lo que son, en el sentido, para ayudarles a madurar. Ahora, otra cosa. Hay algo que debemos decirle, debemos esperar el momento apropiado. Entonces, algo para discutir. Por ejemplo, nos podemos tomar una caminata, salir con el auto. Va a ser difícil hablar si le estamos enseñando a manejar, ¿no? Pero usted puede aprovechar ahí para gritarle, ¿no? No, mentira. Pero bueno, hay momentos que necesitamos tener un tiempo sin interrupciones y hablar con ellos. También reconocerle y darle espacio para que tengamos desacuerdos, porque nosotros no somos los dueños de la verdad. Van a haber cosas que van a reflejar por ahí, cosas de gusto personal, no son verdades bíblicas que están en juego, ¿no? Por ejemplo, si él elige otro equipo por quien hacer porras, no hacer de eso algo que nos divida. Entonces, el punto es padres que están criando adolescentes o que van a criar adolescentes, no desperdicien las oportunidades de tener influencia en ellos, porque cada una de esas oportunidades importan y crecen. Y algo que nos recomienda Ted Tripp, que ellos no necesitan, nuestros hijos no necesitan ser fotocopias nuestras para ser santos. Entonces, ahora para terminar, más allá de la asimilación, miren, da él como 6 cosas que podemos hacer por nuestros adolescentes. Desarrollar una mente cristiana. Tus hijos necesitan la habilidad de pensar cristianamente y de analizar cualquier área de pensamiento para someterlo a la crítica bíblica. 2. Desarrollar amistades con adultos. Una es hacer amistades dentro de la iglesia y la comunidad. Otra es desarrollar amistades edificantes y protectoras y relaciones entre sus compañeros y compañeras. Obviamente usted va a supervisar eso, ¿no? ¿Se entiende? No estamos diciendo alegremente andar ahí al downtown y hacerte amigo de cualquiera que esté ahí, ¿no? No estamos hablando de eso. 3. Descubrir y desarrollar sus lugares de servicios particulares. 4. Determinar una carrera donde pueda cumplir el mandato cultural y el mandato de Dios de que se provean a sí mismos y compartan con los que tienen necesidad. 5. Establecer sus propios hogares y su identidad familiar como miembros de la sociedad y parte de la Iglesia de Cristo. 6. Desarrollar una relación madura con los padres. ¿Y sabe cuál es el aliento? Si usted ya tiene hijos adolescentes o que están camino a ser, confía tus hijos a Dios. La tarea de la crianza llega a su fin. En algún momento terminará, pero Dios quiere que la crianza sea una tarea temporal que disfrutamos. En última instancia, debes confiar tus hijos a Dios. Así que tengo acá como nota, me gusta repetir cosas para que me entren en la cabeza. Déjalos en las manos del Señor, sabiendo que puedes confiar tus hijos al Dios que te ha tratado con tanta benignidad. Palabras de Ted Tripp. Así que
Esto concluye la sesión número 5 y concluye lo que hemos visto, digamos, vuelo así, rápido, a través del libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Así que en la próxima sesión número 6, vamos a ver citas. Seguimos con los adolescentes un poco, ya más jóvenes. Vamos a hablar de eso. ¿Qué tiene que buscar un niño o una niña en su futuro esposo y esposa? Así que concluimos acá.